Buenas noches, jóvenes. Nuevamente la bendición de Dios esté con ustedes. Y aquí vamos a empezar a estudiar el 9º capítulo de los Reyes de Israel. Espero que cada uno de los estudios que hemos compartido sea de bendición para cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver el capítulo 18, siempre de Primera de Samuel, donde comienza el problema de David, ya como elegido por Dios, como nuevo rey de Israel, después de su victoria, que fue lo último que vimos la semana pasada, contra el gigante Goliat. Dice en el versículo 1: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquí vemos en la imagen del lado izquierdo cómo los dos jóvenes, el hijo de Saúl, que es Jonatán, y David, comienzan a ser amigos, a intercambiar palabras de amistad. En la escena vemos cómo Jonatán se quita su túnica y desenfunda su espada para dársela a su amigo David, al que ya es su amigo. Y esto pasa muchas veces, hermanos, y lo vimos en unos versículos anteriores, donde Jonatán, el hijo de Saúl, prácticamente es el que salva la victoria de la pelea contra los filisteos, porque Saúl ya empezaba a fallar, ya había desobedecido a Dios, haciendo un holocausto antes de que llegara Samuel, pero por la misericordia de Dios, siempre con su pueblo, él usó a Jonatán para que Saúl y el ejército de Israel ganaran esa batalla. Entonces, aquí vemos a dos jóvenes en el Espíritu de Dios. Lo que dice este versículo 1 es impresionante, cómo a través del Espíritu Santo, mis hermanos, dos personas pueden congeniar, pueden sentir un amor de Dios mutuo, y es porque ambos están dentro de la voluntad de Dios. A mí me ha pasado muchas veces con algunos de ustedes, principalmente con Roberto, con Carlos Roberto, Robertillo le digo yo, ¿verdad? Con cariño, que necesito yo, por el tema que voy a predicar, ciertas alabanzas, y él las tiene. Él ya, eran las que había elegido, de acuerdo al tema que yo prediqué ese día. Entonces, es la afinidad del Espíritu Santo entre dos personas que se dejan dirigir por Dios. Me ha pasado muchas veces con el pastor Vicente Chinchilla, y así con muchos de ustedes que están ahí. He tenido esa afinidad, eso que Dios pone, lo hemos experimentado también con Chico, ¿verdad? Que Dios pone en el corazón, porque es el mismo Espíritu el que nos gobierna, que es el Espíritu de Dios. Entonces aquí está pasando algo similar entre David y Jonatán, que es hijo de Saúl. A pesar de que es hijo de Saúl, la admiración por David, ahora su amigo, es grande. En el versículo 2 dice: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. O sea, la victoria de David contra Goliat, aquí estaba reciente, impresionó a todo el pueblo de Israel, también a Saúl, y quiso pues que se quedara en su reino,
y no lo dejó volver. Por eso le preguntaba que quién era su padre para él mandar a avisar y también tomar en cuenta el factor de los impuestos que Saúl había prometido, ustedes recuerdan, al que venciera al gigante, ¿verdad? Dice en el versículo 3, e hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Mis hermanos, el amor de Dios llega a penetrar en el corazón de sus hijos de tal manera que uno llega a amar a las personas tanto como que uno mismo fuera. Y eso es el amor de Dios, no hay otra explicación, ¿verdad? La obra de Dios se ama porque están involucradas personas. Y en este caso, en la luz de Jesús, son ustedes. Son ustedes, por los que yo siento el amor que Dios metió en mi corazón por cada uno de ustedes y por eso están ahí, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios ahora para que sus vidas sean ya de victoria y no de derrota. Dice, y Jonathan se quitó el manto, que es lo que estamos viendo en esa pequeña gráfica. Se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ahí estamos hablando de toda la vestidura, donde se portaban las flechas, todo su armamento prácticamente se lo dio a David, que acuérdese que él, la única arma que tenía era la honda, ¿verdad? Entonces, aquí Jonathan pues lo provee de otro tipo de armas para que él pueda ya como parte del ministerio, por decirlo así, del reino de Saúl, su papá, estuviera preparado. Y dice en el versículo 5, salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Aquí vemos algo de lo que está sucediendo cuando regresan del frente de batalla, Saúl, sus hombres y David, y vemos en el fondo pues las mujeres cantando por la victoria que había tenido nuevamente Israel sobre el ejército de los filisteos, pero David fue el que tuvo la mejor parte de la batalla porque con la victoria de David sobre Goliat fue como el resto de los hombres filisteos murieron a manos de los soldados israelitas. Entonces, vemos esta escena aquí y decía entonces todo lo que dice, mejor dicho, todo lo que el pueblo siente por Saúl, lo salen a recibir, amaban a su rey, lógicamente, pero también va ahí, ya empezando a recibir honores, David. En el versículo 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Bien, entonces aquí miremos el área de la envidia, de los celos y todo lo que puede suceder, mis hermanos, cuando hay alguien
que comienza a tomar el lugar que nosotros hemos tenido, y principalmente en el caso de Saúl, que ustedes ya saben que el Espíritu de Dios se apartó de él porque comenzó a desobedecer las órdenes de Dios, principalmente en ese combate que tuvo contra los amalecitas, donde no cumplió todo lo que tenía que hacer en esa guerra, y por eso a partir de ese momento fue en una forma verbal destituido por boca de Dios hacia Samuel, y Samuel se lo dijo a Saúl, del reinado de Israel. Aquí ya había sido ungido David como el futuro rey de Israel. Entonces, la victoria de David es porque ya el Espíritu de Dios estaba sobre él. Esto es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque cuando Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? Eso es algo que se muestra aquí en este episodio de hace miles de años, pero que sigue siendo una realidad hoy. Y se los vuelvo a decir, como se los he dicho en algunas veces, incluyendo uno de los mensajes de uno de los domingos, que los buenos siempre ganan, ¿verdad? Y por consiguiente los malos siempre pierden. Vemos aquí, mis hermanos, en esta otra imagen, cómo los celos y la envidia y el malestar de Saúl al verse superado por David hace que él intente matarlo. Y esto, mis hermanos, ya es algo que supera los límites de la conducta del ser humano, y definitivamente pues no es correcto, se sale de la voluntad de Dios definitivamente, ¿verdad? O sea, cuando los celos, cuando la envidia llegan a nuestro corazón, puede comenzar a almacenarse otro tipo de sentimientos, los cuales pueden ser peligrosos, porque eh, pueden venir a provocar actos indebidos y peligrosos en contra de nuestros semejantes. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Aquí vemos la escena como David toca el arpa ahora ante un rey eh, que vamos a leer en la palabra, que no solo está apesadumbrado, sino que tiene la lanza en su mano. Ustedes la pueden ver, ¿verdad? O sea, está como preparado para atacar a alguien, y vamos a leer por qué esta imagen se nos presenta de esa manera. En el versículo 10 dice la palabra: aconteció al otro día que con un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. O sea, aquí está hablando de que David volvía a tocar el arpa con su mano. Ahí estamos viendo esa imagen, como lo hizo antes cuando Saúl estaba atormentado. Eso ya lo leímos en algunos pasajes anteriores. Sin embargo, aquí vemos cómo ahora Saúl está preso, dice, de un espíritu que lo atormenta. Mis hermanos, cuando no es el Espíritu de Dios en nosotros el que está presente, o sea, cuando no hacemos la voluntad de Dios, somos presa fácil del enemigo. Y aquí dice que Dios envía ese espíritu a Saúl, y es porque Saúl desagradó a Dios. Mis hermanos, no es tanto alabar a Dios y exaltar a Dios y glorificar a Dios. Eso es parte del cristianismo y hay que hacerlo. Está bien. Pero lo principal
es obedecer a Dios, que fue lo que Saúl no hizo en esa batalla contra los amalecitas. Entonces, dice que él disvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. O sea, que en medio de su desvarío estaba como que estuviera en un momento de guerra, ¿verdad? Con un arma en su mano y estaba sentado en el trono, no estaba al frente de ninguna batalla. Mis hermanos, la mente se pierde su control. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Han visto a algunos de sus compañeros, principalmente cuando acaban de entrar, que vienen muy contaminados. Definitivamente ese es el espíritu que está en las calles. Es un espíritu inmundo que aturde, que daña y que hace que la persona no esté ni actúe en sus cabales. Esto le pasó a Saúl al apartarse de Dios. Y arrojó Saúl, dice, la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Aquí vemos el momento en que está el rey Saúl ya tirando prácticamente, preparando ya en un acto de odio y de envidia y de celos, la lanza para tirársela a David. Mas Saúl, dice el versículo 12, estaba temeroso de David, por cuanto Dios estaba con él y se había apartado de Saúl. Esta es la realidad. Aquí vemos 2 personajes en esta segunda imagen. Uno lejos de Dios, prácticamente sin Dios, y el otro lleno de Dios. Uno violento y el otro tocando el arpa, pero lógicamente asustado porque lo van a matar, ¿verdad? Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Dios estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudente, tenía temor de él. Mis hermanos, aquí vemos cómo el malo, digámoslo así, ¿verdad? O el que está apartado de Dios, ve la prosperidad del que está con Dios. Mis hermanos, no quiere decir que un cristiano no tenga problemas y no vaya a enfermarse, no. Pero la forma de actuar, de responder a cualquier eventualidad, va a ser con más paz, con más tranquilidad y no de una forma violenta ni escandalosa, sino que va a ser de una manera llena del Espíritu Santo de Dios. Claramente lo dice aquí este versículo 15 es muy elocuente. Dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudente, tenía temor de él, ¿verdad? Y en el versículo 14 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Dios estaba con él. Y lo que dice en el versículo 12, que Dios se había apartado de Saúl. Entonces aquí vemos los 2 aspectos en este espacio de los versículos del 12 al 15. Dios se había apartado de Saúl y estaba con David. Y ahí vemos la diferencia. La violencia, la forma de actuar de una persona con Dios y la paz, como lo vemos del lado izquierdo, ¿verdad? De alguien que con tanto amor y respeto toca el arpa, inclusive para alguien que lo quiere matar. Es algo
increíble cómo muchas personas llenas de Dios aceptan la rivalidad de otras y les siguen mostrando su amor y los siguen ayudando y siguen siendo instrumentos de bendición, aunque esas personas sean malvadas y aún estén en contra de ellos. Aquí vemos otra de las cosas que afectó a David, como lo es el engaño de Saúl al darle la hija que no le tocaba a David. Él le dijo que le iba a dar a su hija mayor en matrimonio al que venciera a Goliat. Sin embargo, no le dio a su hija mayor, sino que le dio a la menor. Algo así le pasó también ustedes se recuerdan la historia de Jacob, ¿verdad? Que estaba enamorado de Raquel, trabajó por Raquel, y aquí fue a la inversa. Como Raquel no era la mayor, sino que era la segunda, y por ley antes la primera hija se tenía que casar primero, entonces le dio a la primera por la segunda. ¿Cómo es que dicen ustedes? Le dio gato por liebre, ¿verdad? Algo así. Entonces aquí pasa algo parecido. Aquí era en el orden que le tocaba era la primera, pero le da a la segunda, que según la historia, pues no era del agrado de Dios esta hija de Saúl, que era la segunda. Pero leamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Dios. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Aquí vemos la mala intención que tenía Saúl ya como un hombre apartado de Dios, o mejor dicho, un hombre del que el Espíritu de Dios se había apartado. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Aquí pueden ver ustedes la humildad de David, que se cree inmerecedor de ser el yerno del rey de Israel. O sea, un hombre humilde, sencillo y sincero. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Aquí vemos que se la dieron a otro. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Mis hermanos, aquí vemos cómo el hombre común, el hombre que no tiene temor de Dios, no le importa mentir, no le importa quedar mal, no le importa engañar. Para él todo es igual. De todos modos, lo que a él le interesa es su bienestar, el de su familia. No le importa el daño que pueda hacerle a otras personas y las promesas que pueda dejar de cumplir. Al hombre malvado eso no le importa. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Bien, entonces delante de David le decía una cosa y por atrás de él pensaba el propósito real de darle a su hija. Ya vamos a ver en los estudios posteriores cómo era o qué era lo que David tenía que hacer
para lograr obtener el beneficio de ser el yerno de Saúl, o sea, del rey de Israel. Pero hoy terminemos con esto: la actitud de un hombre de Dios y la actitud de un hombre sin Dios. Y esto que sea para nosotros, mis hermanos, algo de bendición para poder discernir, para poder actuar conforme al corazón de Dios. Que tengan la mejor de las noches y que Dios les bendiga.